Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. ¿Qué sigue ahora que la justicia peruana ha validado el acuerdo con Odebrecht? ¿Cuál va a ser el curso de las investigaciones a los políticos peruanos manchados por el caso Lava Jato? Lo que ha pasado con ellos no hubiera sido posible de desentrañar sin la colaboración, la testificación de Odebrecht que se ha plasmado precisamente en este acuerdo. Ayer los procuradores adoctos explicaron todo lo concerniente aquí en el estudio a la reparación civil que asume Odebrecht y que comienza a pagar este año 80 millones de soles. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, con quien veremos el otro lado, la sustancia. Es decir, las investigaciones y a qué puerto llegarán. Gustavo, es un gusto tenerte. Buenas noches. Gusto mío, Jaime. Buenas noches. Para esta investigación, que para mí es la más trascendental del siglo XXI y en la que ustedes desde IDL Reporteros han jugado y están jugando un papel muy activo, muy necesario, ¿qué es lo que sella este acuerdo y qué va a pasar a partir de ahora con las investigaciones? Este acuerdo lo que sella es toda una dinámica de derecho premial en la cual, a cambio de la confesión profunda, a fondo, corroborada, sustentada con documentos, etcétera, que ha permitido avances sin precedentes en la investigación, se sigue la línea de los procuradores brasileños y se otorga premios en cuanto a la exención de pena a aquellos que han colaborado con información decisiva y que se comprometen a seguir colaborando con ella. Uh-huh. Entonces, el quid pro quo aquí es de que se deja de castigar lo que de cualquier modo hubiera sido muy difícil, dado que ya tenían un acuerdo con la ley brasileña a los delatores principales por parte de Odebrecht aquí. Y del otro lado se tiene todo un horizonte informativo abierto al detalle que ha permitido ya y permitirá seguir profundizando en el caso. Como me parece que dijo el fiscal superior, el coordinador, Rafael Vela, hace poco, hay algo más de 50 colaboradores eficaces ya, otros que están haciendo cola, puesto que los que están haciendo cola saben de que no hay las suficientes sillas para todos. Es decir, de que la colaboración eficaz es un mecanismo que baja de valor conforme hay menos información importante que dar. De tal manera de que el que llega primero y da la mayor información está quitándole posibilidades a los que llegan después. Por eso que digo, hay en este momento una suerte de empujón por estar en los primeros sitios de la cola. ¿En todos los casos? En casi todos los casos. Hay, además de lo que se llama las personas naturales, personas que son testigos muy importantes, hay además por lo menos cinco compañías que están ya o como colaboradores eficaces o buscando terminar la negociación y otras que están en cola sin saber si es que le van a poder acordar eso. Pues llega un momento en la negociación en que los fiscales que están buscando probar un conjunto de cosas que a partir de una determinada masa crítica de información ya han llegado a plantearse una hipótesis razonable de hacia dónde va el caso, donde ellos lo que buscan es sencillamente llenar los vacíos informativos que quedan, aquellos vacíos importantes, para poder tener una acusación fuerte y donde en determinado momento ya pueden decirle, y ya lo han dicho, a más de uno, de que no, lo que me está diciendo ya lo tengo, entonces no me interesa tu colaboración. Claro, y eso pone, digamos, en una situación de desventaja a un colaborador respecto de otro, porque su confesión vale menos, vale en términos penales, en términos fiscales, ¿no? Sí. Ahora, Rosa Bartra sostiene, cuando critica el acuerdo, y lo hace de una forma muy beligerante, que la historia... Qué sorpresa, sí. ¿Ah? Qué sorpresa, sí. Que la historia les dará la razón. ¿Le dará la razón a quién? A ella y a quienes se oponen de esa manera tan furiosa al acuerdo. Últimamente no me he perdido las clases de clarividencia en las que me hubiera gustado participar.
O sea, no presumo de tener un don profético. Lo que puedo decir es de que he analizado, he llevado esta investigación básicamente desde que empezó y puedo en consecuencia saber cuáles son aquellos avances que son importantes y aquellos otros avances que no lo son para nada. Entonces, lo que veo es de que al haber seguido la huella metodológica que se hizo en Brasil y que logró resultados espectaculares de un nivel épico que no se había alcanzado nunca en América Latina en caso de corrupción corporativa, aquí en el Perú se ha logrado avances que después de Brasil son los mejores. O sea, estamos después de Brasil en América Latina. En términos de lo que se ha logrado averiguar, de lo que se ha avanzado, de lo que se tiene, sin duda alguna, sin duda alguna. Y nosotros, en IDL Reporteros, hemos organizado una red latinoamericana de periodismo de investigación sobre este caso precisamente. Tenemos una idea bastante clara de cómo está el avance en otras naciones. Y aquí es donde se ha podido avanzar mucho más. Ahora, eso ha abierto el esquema grandemente, ha permitido ya que haya una acusación fiscal al expresidente Alejandro Toledo con bases sumamente sólidas, acusación fiscal que muy probablemente al cumplir con requisitos necesarios de la ley de Estados Unidos ayude a agilizar mucho el proceso de extradición. Ojo, el domingo se van Vela y Pérez a Israel a ver a Maiman. Porque como parte de la colaboración eficaz, que en el caso de Maiman y el de todos los demás, están obligados a, una vez que han dado la primera confesión, en el caso de Maiman, su primera confesión corroboró, confirmó lo que había ya confesado Barata, y fue una confesión totalmente documentada. Básicamente cerró el círculo. Pero ahora, al parecer, se han encontrado otras cosas sobre las que Maiman va a tener que seguir declarando. De tal manera de que va a haber un avance adicional, probablemente importante, en torno a las coimas relacionadas con Toledo y con otros personajes importantes de su régimen. Es que parece ser, visto desde fuera, que la extradición tiene literalmente un muro, evocando a Trump y su muro y su locura del muro. Es decir, parece ser que ahí habría como un choque. Es decir, están avanzando los fiscales del equipo especial. Recién se ha avanzado, perdona, claro. Jaime. No, pero fueron el otro día también a Israel. Bueno, recién con el equipo especial se ha hecho un desarrollo que es jurídicamente compatible con el proceso de extradición, en base a lo que se está haciendo. En Estados Unidos es pero muy difícil de que vayan a dar una extradición si es que no hay una acusación fiscal de por medio. Es como el equivalente a un indictment en, o sea, lo que se ha hecho en Estados Unidos. Se está, para decirlo, se está homologando procesalmente esto para que pueda entrar y engranar con los mecanismos legales dentro de Estados Unidos. O sea, a ver, lo que estás diciendo es muy importante. Quiere decir que recién ahora, a partir la de la justicia peruana tiene las herramientas para traer a Toledo. Pedirlo, en todo caso. A partir de la acusación que ha hecho el fiscal Rafael Vela, y esta es la acusación que equivale en términos de Estados Unidos a un indictment, de tal manera de que ya se puede jurídicamente plantear con claridad las razones por las cuales se acusa y por las cuales se pide con base a hechos y además interpretaciones jurídicas que están adecuadas a esos hechos, la necesidad de la extradición para llevar a cabo un juicio en la ley peruana que probablemente dentro de Estados Unidos tendría un resultado muy parecido. Y esto tiene o está gatillado en cierta forma, tiene mucho que ver el acuerdo. El acuerdo es fundamental. El acuerdo es fundamental. El acuerdo permitió de que Barata, sobre todo Barata, no ha sido el único, pero sobre todo Barata diera una confesión que estuvo muy detallada en sus recuerdos y además respaldada luego por una cantidad muy importante de documentación que salió del servidor Drausis de Odebrecht. Entonces, al tener él el conocimiento, habiendo sido el operador más importante de este sistema delictivo,
corporativo delictivo, al tener él el recuerdo preciso de nombres, seudónimos y todo esto, cuentas, dirección de cuentas, la relación que hubo con Maiman, cómo se hizo, cómo engarzó, eso hizo de que las preguntas que se le hizo a Maiman en su momento fueran a su turno también puntuales y precisas, y Maiman tuviera que dar a su turno también respuestas puntuales y precisas. Entonces, la primera parte, el juego de offshores, ¿no es cierto? Primero de plata oscura, plata negra, a través de la caja 2 del sector de operaciones estructuradas, que fue a varios offshores y llegó a las offshores de Maiman, y que posteriormente, siguiendo un cierto tránsito, llegó a las offshores de Costa Rica fundamentalmente. Así es. Entonces eso quedó claramente documentado, y además no solamente quedó documentado con el flujo bancario, el movimiento bancario de offshore a offshore, sino además ya con la confesión clara de Maiman, que empató perfectamente con la de Barata. Ahora, según entiendo, eso cubrió una parte decisiva, lo que ha permitido hacer la acusación, pero no el 100%. Ahora Maiman va a tener que llegar lo más cercano posible al 100% de lo que conoce. De tal manera que, como ves, en ese aspecto sí, ha está habido clarísimo. un avance muy grande. Ese avance no hubiera sido posible si es que no existía un acuerdo profundo en el cual no solamente declaren estos ejecutivos importantes y algunos de sus operadores tácticos también más importantes declararon, sino toda la corporación, y además de la corporación, el Ministerio Público Federal de Brasil, y además la compañía norteamericana que está a cargo de administrar las búsquedas en el servidor Drausis, que todos hayan colaborado simultáneamente para dar un cuerpo, todo un cuerpo organizado de datos y de pruebas que ha permitido rescatar desde lo más profundo del secreto, de las offshores, de todo esto que se pensaba que no iba a poder ser descubierto, que ha permitido rescatarlo, sacarlo a la luz y convertirlo en algo procesable. Sin embargo, sí, el día del anuncio de la validación del acuerdo hubo un ligero eclipse, o por lo menos un aparente eclipse, con el anuncio de la reestructuración del conglomerado Odebrecht. Ahora, en el comunicado, y esto hay que decirlo, aclaran que, por ejemplo, el pedido no se extiende, este pedido de reestructuración de Odebrecht, porque hay muchos que han salido a confundir, en el pedido no se extiende a algunas de sus sociedades como Petroquímica Braskem, Odebrecht Ingeniería y Construcción S.A., ahí está la clave, y otras. ¿Odebrecht cumplirá su parte del acuerdo? Porque el acuerdo se ha firmado con Odebrecht Ingeniería y Construcción S.A., no con el conglomerado. Ahí hay una precisión que sería bueno aclarar. ¿Se va a poder continuar, digamos, se va a poder proseguir con el acuerdo, con este ruido de la quiebra, de la reestructuración que muchos han levantado? Primero, que están totalmente obligados a colaborar en el término latín sine die, sin plazo, sin tiempo, por el tiempo que sea necesario hasta aclarar todo lo que haya que aclarar. Primero. Segundo, como tú bien has dicho, están en plenas condiciones funcionales de colaborar. Y tercero, lo más importante, me imagino que lo dijeron ayer los procuradores, ¿no es cierto? Hay un fondo acá que está para garantizar el pago de las reparaciones que se han comprometido a hacer, de la indemnización, de tal manera de que esta reestructuración, que no es una quiebra, es una reestructuración, un ordenamiento judicial, en fin, no va a afectar en modo alguno el hecho de que se pueda seguir investigando esto y el hecho de que ellos paguen la reparación civil que tienen que pagar. Hay uno o más... Perdóname. Sí. Considero que es muy probable de que en un futuro próximo salgan nuevos datos sobre otros casos de corrupción que de una u otra manera no entraron en el radar. Por ejemplo. Y en este momento, aunque dije que me había perdido las últimas clases de clarividencia, estoy haciendo una suerte de pronóstico. O proyección. De proyección, que es muy posible de que se dé esto próximamente.
¿Sobre algunos en particular? Sobre otros casos de corrupción, probablemente. Y en ese caso, en esa circunstancia, de acuerdo con lo que se ha firmado, el convenio firmado, sí, Odebrecht está obligado a incorporar eso a todo lo que tiene que aportar. Es que eso es otra cosa importante, porque se ha repetido la cantaleta de son solo 4 casos, son solo 4 casos. Se pueden ir sumando casos, eso lo dice el acuerdo. Se pueden sumar 40. Eso lo dice el acuerdo. Se pueden sumar 40, por supuesto. Todo aquello que sea investigable, todo aquello que necesite ser investigado y que vaya saliendo de esa investigación, creo que ya lo hemos dicho en alguna oportunidad que hablábamos antes, todo este servidor de Odebrecht ha sido explorado solo en parte. Y cuando empiezan a salir cosas nuevas, esto se incorpora inmediatamente a la investigación. Y los testigos que participaron dentro de eso, algunos de los cuales pueden estar entre quienes firmaron, pero cualquiera de los que ahí estamos en eso tiene que inmediatamente dar su colaboración plena. De tal manera de que lo único que ha hecho este acuerdo es asegurar que la investigación no se va a cerrar, que la investigación va a continuar, que el curso por donde transcurre este torrente investigativo permanece limpio, abierto, y de que cualquier nuevo elemento que entre va a ser incorporado y va a ser aclarado a fondo. Eso es importante decirlo para que el público además no se deje sorprender por... Vivimos unos tiempos muy complicados, lo decíamos antes de entrar al aire, vivimos una época de medias verdades, desinformación y mentira rampantes. Rampante y maloliente. Sí. Hay uno o más hilos conductores, y lo has dicho bien en tus investigaciones, entre el caso Lavajato y el caso Lavajuez. Así lo han titulado ustedes, el de los cuellos blancos. Sí. Si pudieras decirlo en términos prácticos, sencillos, directos, sí, ¿por qué esta defensa de Fuerza Popular a Pedro Gonzalo Chávarri parece casi familiar, parece casi personal? Pues ellos lo dicen en su chat, la botica. Consideran que es esencial para su supervivencia. Ellos lo dicen. Y además, naturalmente, tengamos presente de que Gonzalo Chávarri allá no está precisamente solo en los niveles altos del Ministerio Público. Hay otros que están involucrados también en ese caso. Está involucrado Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que estuvo a cargo de control interno. Estoy hablando solo de fiscales supremos. Sí. También está involucrado Tomás Aladino Gálvez. Entonces, son 3. 3 de 5. 3 de 5. Eso. No están en pleno acuerdo, entonces no siempre logran lo suyo. Y por supuesto, algunos como Chávarri están en problemas profundos y solamente se puede mantener por la decisión de Fuerza Popular y sus aliados del APRA aunque ahora está cambiando un poco, de mantenerlo a cualquier costa. Pero como te digo, es una dependencia mutua de supervivencia. Hay que recordar, Rodríguez Montesa te quiso quitar los audios. Exigió el operativo sí, contra... Primero hay que decir una cosa. La gente, los hermanitos, lo que se llaman los hermanitos, los que están investigados por este caso, se enteran de que hay una investigación gracias a Rodríguez Montesa. Hay una fiscal que de buena voluntad, buena intención, lo buscó para decirle de que había un avance en la investigación. Y él inmediatamente alertó. Y entonces esa fue una de las razones. Nosotros eventualmente, ni de los reporteros, nos enteramos un tiempo después, gracias a algunas fuentes, de lo que estaba sucediendo, y esa fue una de las cosas que nos llevó a adelantar en algo la salida de la primera nota, de la primera entrega, el 7 de julio del año pasado. Y luego de que salió, por supuesto, varios miembros de la organización intentaron capturar los audios antes de que pudiera salir más. Primero nos hicieron una incursión trucha con un fiscal que no tenía orden y que vino acompañado por 4 policías. Él trabajaba para el fiscal Nora Córdoba. Luego, después de eso, fue Rodríguez Montesa quien exigió conminatoriamente que le entregáramos los audios. Por supuesto, le dijimos que de ninguna manera lo íbamos a hacer.
Luego fue una comisión del Congreso la que nos pidió a nosotros y también a Rosana Cueva para que fuéramos a decirles dónde habíamos obtenido y para entregarlos, y por supuesto nos negamos también. Hablando justamente de Rosana, Sí. Panorama el fin de semana Sí. publica un audio, y aquí hay un extracto justamente que te lo quería compartir. Úrsula Letona dice: tenemos que garantizar que Pedro Chávarri llegue y que en el Poder Judicial no asuma San Martín. Quiere entrar en reorganización. Luz Salgado dice: ojalá que a Pedro Chávarri no le saquen nada. Letona: ya sería el colmo. Karina Beteta: estoy segura que le sacarán algún audio. Recuerden que esto fue orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez. Bueno, yo he considerado siempre que la profundidad intelectual de Karina Beteta merece un estudio serio y profundo. ¿No es cierto? Eso es, ella es una suerte de redefinición de la inteligencia humana. Entonces, ¿de dónde diablos sacó eso de la colaboración con Sánchez? Bueno, es algo que en esos estudios seguramente tendrá que explicar ahí. Pero Pero lo importante de esto que has leído es el hecho que ellos pues lo tenían claro. Mira, yo entiendo de que hay ya varias colaboraciones eficaces en este caso. Y no me estoy refiriendo a Lavallato, me estoy refiriendo a Lavajuez. A Lavajuez. Y esas colaboraciones eficaces confirman plenamente varias de las cosas que nosotros fuimos sacando en el tiempo, incluso antes de que empezara el caso Lavajuez, como por ejemplo la interferencia, la intervención de Becerril para lograr de que una persona a la que él apoyaba fuera elegido presidente del CNM en su momento. Una reunión que tuvo en la casa de Guido Aguila y todo aquello. Nosotros lo publicamos, ellos lo negaron absolutamente y entiendo de que ahora en las colaboraciones eficaces eso, entre varias otras cosas, ha sido corroborado, confesado y comprobado. Pero siempre otra vez una pared. Dije un muro hace un momento, ahora una pared. Todo lo que discurre, las investigaciones, las evidencias, las denuncias constitucionales de la propia fiscal de la Nación terminan chocándose contra la mayoría congresal, evidentemente Fuerza Popular, y estos, como te decía, es una defensa personal, una defensa íntima, una defensa familiar. Es decir, la pregunta quizás sea: ¿qué había en las cajas que Chávarri sacó o mandó sacar de esta oficina lacrada el sábado 5 de enero? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Es una pregunta muy interesante y que me imagino que tendrá respuesta, si no mañana, pasado mañana o en las próximas semanas, gracias a las colaboraciones eficaces. Así de pronto lo estás No, bueno, lo estoy diciendo no más en un sentido figurativo, pero en un plazo que no va a ser largo, ¿no es cierto? En un plazo que no va a ser largo. No va a ser largo. Esto se va a poder conocer, pero no es solamente lo que tenía Chávarri. Mira, recuerda, el caso Lavajuez tuvo un impacto tremendo, no solamente sobre la conciencia de la gente, la indignación y lo que provocó también un cambio importantísimo en el balance de fuerzas político en muy poco tiempo, no ha pasado un año desde entonces. Y Fuerza Popular sufrió una merma, una erosión sumamente importante, que todavía le permite mantener cosas como la que tú dices, pero ya no le permite tener esa suerte de imposición matonesca que tenía sobre el resto de los poderes. La mototaxi. Exactamente. No, el mototaxi, digamos, de que las bujías dejaron de funcionarle. Entonces, se ha podido avanzar considerablemente dentro de la investigación. Es cierto que en determinado momento todo este cambio de balance de fuerzas perdió un poco de impulso. Ha habido, diría yo, un cierto retroceso, y han reganado de alguna forma fuerza hasta cierto punto. Hay un cierto equilibrio. No es la situación que uno quisiera tener, precisamente por la que tú mencionas, porque el Congreso es en efecto un freno donde investigaciones que de otro lado podrían hacerse y llevar con mucha mayor fluidez el conjunto de cosas por descubrir adelante, no se están haciendo, pero a pesar de eso,
se ha podido avanzar mucho y yo creo que se va a seguir avanzando también en los siguientes días, semanas y meses. Recordaba hace un momento que la última vez que viniste fue el 20 de mayo. Al día siguiente, el 21, el presidente fue, y vamos, fue un acto y seguidamente el otro. Tú dijiste que en ese momento, al 20 de mayo, el gobierno había entrado en una suerte de catatonia. Es cierto. Que había una parálisis que no parecía darle insumo, no parecía darle vigor para, por lo menos, defender la reforma política. Así es. ¿No? Sintomáticamente, o casualidad, al día siguiente el presidente, sí, una coincidencia además muy grata, el presidente sale y pecha al Congreso de la República, se aparece con los ministros del Solar y Ceballos, dice que no van a asistir a la Comisión de Constitución, pero hay quienes critican al presidente de esa fecha hoy que podría estar redundando, podría estar monotematizando al persistir con la confrontación en el Congreso, cuando sugiere que si la reforma política se tuerce, él hace lo que dice la Constitución o lo que él cree que dice la Constitución, según algunas voces. ¿Crees que ocurre ello? Es decir, que hay una persistencia en monotematizar, en hacer una agenda monocorde, no hay más. Hay circunstancias, el presidente hay algunas circunstancias de crisis que se originan por una causa dada, en la que pues estás obligado a ser monotemático por un tiempo hasta solucionar esa crisis, ¿no es cierto? Te tienes que concentrar bien en ella. Pero la pregunta más bien es si se ha elegido una estrategia y elementos de esa estrategia lo suficientemente inteligentes como para llevarla a cabo. Desde el punto de vista de lo que la Constitución establece, sin ser yo un abogado, cosa por la que no estoy en absoluto triste, está muy claro. La cuestión de la posibilidad del presidente de disolver el Congreso es cuando le niegan la petición de confianza. Si te la aprueban, no hay denegatoria que cuente. Y naturalmente, el que se pueda discutir o debatir un determinado conjunto de propuestas es parte de la misión del Congreso. Puede ser un Congreso que todos deploremos, un Congreso de uno de los niveles más bajos en nuestra historia, que por lo demás muy rica en congresos de niveles bajos. Pero la ley lo dice claramente. Aunque escuches rebuznos en medio del debate, debate es. Y es parte de lo que el Congreso debe hacer. De tal manera de que la dificultad y a la vez la fuerza de una democracia estriba en llevar adelante las cosas dentro de las reglas que establece la democracia. Entonces, eso, por supuesto, te obliga a un esfuerzo mayor inteligencia, mayor imaginación, capacidad de deliberar, negociar, debatir, acordar. Eso es la democracia. Algunos le reclaman eso, que sí, debería recurrir más a esas herramientas. ¿Las tiene? Si no las tiene, debe desarrollarlas. Que las busque, urgente. Naturalmente. Si no las tiene, debe desarrollarlas. Porque yo creo que hay formas, maneras en las cuales puede seguir avanzando y presionando sin necesidad de concentrarse en un procedimiento de dudosa legalidad, que puede ser disolver el Congreso si es que la esencia de ciertas propuestas no es cumplida. ¿Ahí para ti hay una dudosa legalidad? ¿Es lo que estás diciendo? Si se disolviera el Congreso sin que el Congreso te haya negado la confianza, yo creo de que es una cosa que sí puede ser de dudosa legalidad. De nuevo, sin pretender entrar en los ámbitos en los ámbitos legales, ¿no es cierto? Así es, pero para ti me parece que la interpretación que el sentido común te da de la ley es bastante clara. Pero en términos prácticos, más allá de recurrir a la legalidad o a la constitucionalidad, para ti Vizcarra debería, si es que pasa esto de que la reforma política es desvirtuada, disolver el Congreso? Es que pediste confianza para un conjunto de propuestas, ¿no es cierto? Una cuestión de confianza. Te la dieron. Luego debaten y cambian cosas.
tienen el derecho a hacerlo. Son Congreso. De nuevo, pueden rebuznar, pero son Congreso. Los hemos elegido. Somos responsables por haberlos elegido. Puede ser de que haya habido una matemática retorcida en que gente que no llegaba al 30% de la votación haya quedado con el 60% de la representación. Pero ese fue el sistema legal. Los hemos elegido, somos responsables por ellos. De tal manera de que lo que quedaba era que si le negaran la cuestión de confianza, se la negaban, tenía la facultad democrática de disolver el Congreso y convocar inmediatamente a nuevas elecciones. La maña es que le dieron la confianza. Hicieron una cosa mañosa, pero que está dentro de la ley. Y entonces eso lo obliga a reaccionar con inteligencia, a plantear nuevas iniciativas, a ver cómo replantea el juego, mantener, y no solamente plantear nuevas iniciativas, sino mantener la iniciativa, pero no concentrarse única y exclusivamente en algo que puede ser incluso, y lamento decirlo, incluso con justicia, puede ser considerado como una arbitrariedad. La posibilidad de la disolución. Si es que no ha habido, si no te han negado la confianza, no tienes cómo hacerlo. Claro. Porque digamos, no sé. O sea, la confianza ya fue aprobada. La confianza fue aprobada. Vamos al tablero, en el hemiciclo, sí. 77 votos a favor. Sí, fue astuto. Puede haber el asunto. sido maña, puede haber sido cuidar la curul más que pensar en las reformas. Sin duda, sea sin duda. Sea, pero el tablero te dijo 77. Verdes. Dijo que la confianza fue aprobada. Sí. Y yo quisiera, no conozco en la Constitución nada que indique de que el presidente o alguien tiene derecho de interpretar si es que una propuesta cumple tal o cual esencia o no. Creo que no. Porque el debate filosófico también sobre esencia o no. Pero creo que esa parte no la dice la Constitución. Por supuesto que no. Por supuesto que no la dice. De tal manera, de nuevo, sabiendo lo que es el Congreso, un desastre, realmente un desastre, ha hecho muchísimo daño. Eso no va a todos los congresistas, pero en conjunto, por el manejo de la mayoría, sin embargo, es el Congreso que elegimos. Y la única manera de disolverlo es mediante lo que la ley dice, pero a la vez el presidente de la República tiene muchos medios, mucha capacidad de mantener la iniciativa. La resistencia, tú le has llamado la pestilencia. Por supuesto. Es un grupo de espontáneos, entre comillas, que en los últimos días han aparecido de una manera bastante burda, violenta, agresiva, por sus mensajes, por sus gritos, sus arengas, en las oficinas del IDL, en San Isidro, en Pardo y Aliaga. Y antes en la Fiscalía y en la República. Así es, apoyando a Chávarri. Y hostigando, han apoyado a Chávarri, sí. Han apoyado a Bartra, y antes han hostigado a Alberto Belaúnde, así es. A varios otros. Es decir, no parece ser una manifestación de espontáneos. En absoluto. Esto es un ataque sistemático promovido por quién o quiénes. ¿Lo has llegado a descubrir? Lo que hemos hecho, porque esto pasó el viernes pasado, correcto. Esto sucedió el viernes pasado, al día siguiente en Arequipa hubo otro intento que fue que no duró sino segundos. Lo que hemos visto hemos identificado a la mayor parte de quienes participaron en ese evento. Hemos podido ver de dónde salen, están desde fujimoristas activos, que por lo demás igualmente retratados con sus mentoras, con Bartra, con Beteta, etcétera. Sale gente que está activa Con Mis Hijos No Te Metas, salen, digamos, pastores de iglesias protestantes que tienen a su turno más que un camino en la senda de la religión, un prontuario en varios casos, y sale otras personas, digamos, extrañas, digamos, que básicamente llevan sus extrañas psicoterapias a la calle, ¿no es cierto? Y encima de eso ha salido gente ruin y vomitivamente antisemita, utilizando el ataque al judaísmo, cosa que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es algo que a toda noción vagamente civilizada repele y asquea profundamente. Parecía el video es todo un conjunto. Parecía el video de Thriller, ¿no?
Un poco. ¿Te acuerdas el video thriller o no? No. Michael Jackson, ¿te acuerdas que salían de las tumbas y se ponían a caminar? Alguien me ha hablado precisamente de eso y de los zombies. Esa impresión. ¿No es cierto? Y de ese tipo de fenómenos. Era un grupo de anormales, ¿no es cierto? Hay una mujer que está ahí que llamaba a eso, diciendo esto es repitiendo un grito que suelen dar a veces los comandos. Esto era guerra, 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 ¿no? Y poniendo esa ridícula demostración como si fuera básicamente, y eso así lo he escrito, algo del nivel estratégico de la Operación Barbarossa de sus admirados nazis en 1941. Entonces, hay algo profundamente ridículo, repulsivo en esa gente, pero lo más importante de todo es de que dentro de todo lo que gritaron no hubo nada, absolutamente nada que no fuera mentira. Todo era mentira. Todo mentira. Eran acusaciones, obviamente son el grupo de alumnos tarados de Goebbels que de una u otra forma buscan de sostener de que si tú mientes y lo haces además dentro de lo que históricamente ha sido alguno de los patrones de ataques antisemitas, toda esta cuestión de la conjura mundial, etcétera, en la que a los judíos nos han acusado simultáneamente de ser ultracapitalistas y comunistas. Sí, todo. Entonces, ustedes tienen la culpa de todo. Todo. Sí. Entonces, bueno, todo ese conjunto de cosas, ¿para qué? Para defender a los corruptos acusados en los casos Lavallato y Lavajuez. Eso es, en el fondo, lo que hay. Para defender, para buscar de lograr, mediante ese tipo de ataques, mediante esa prostitución intentada de la realidad, de la mentira, defender, cortar, atollar, sabotear la investigación sobre los casos Lavallato y Lavajuez. Me gustó lo que dijiste en Arequipa el sábado y hay un párrafo que me gustó más. Dice así: porque además, ¿qué cosa es el periodismo de investigación sino el trabajo que busca darle el poder de la información valiosa al pueblo para que no les cuenten cuentos, para que no les digan que una determinada obra que debió costar 100 y terminó costando 1000 es algo que deben resignarse a aceptar, para que no sean hurtados sus bienes y con ellos su futuro? Exactamente. Me gustó. Eso es. Eso es nuestra misión, lo que somos, por lo que trabajamos, para lo que vivimos y por lo que tomamos los ríos que haya que tomar. Y incluso estos resistencias fueron hasta también Arequipa. Quisieron también amenazaron con que iban a llegar. Pero apareció uno que otro ahí. Apareció uno, pero Arequipa es lo que es, ¿no es cierto? Había 2.500 personas en el auditorio, la reacción fue masiva, inmediata, y antes de medio minuto esa persona estaba expulsada y afuera. Y Arequipa no se chupa, ¿no? Arequipa no se chupa. Este programa tampoco. Gracias, Gustavo. Con mucho gusto. Gustavo Gorriti, director de IDL Reportero, siempre es un gusto conversar con él. Vamos rápidamente a la pausa. Viene Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos. Ahora miramos las encuestas. Miramos no solamente a Vizcarra, hay novedades en los líderes políticos. El ninguno va ganando, hay que anotarlo. Y también relevos en los liderazgos de Fuerza Popular. Nada está dicho. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Disfruta del Perú al máximo con el I Love Perú de Despegar. Aprovecha y recorre tu país con vuelos nacionales desde $37 ida y vuelta. Descubre lo bueno de viajar con el I Love Perú de Despegar. Despegar. Vivir viajando. El pasaporte turístico considera un circuito
desde el sector de Catarindo, en Mollendo, y va hacia todo el valle. Para Valle Unido y Tía María es importante rescatar todos los atractivos turísticos que tiene la provincia de Islay y puede ser visitado por turistas tanto del Perú como extranjeros para poner en valor todas las grandezas que tiene la provincia. A nivel de Cocachacra y de Valdivia tenemos pues sus iglesias como la de Pampa Blanca y la iglesia de Cocachacra. La actividad turística nos va a permitir mejorar la calidad de vida de la población y generar un mejor desarrollo para toda la provincia. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Las encuestas hay que mirarlas fino. ¿Ah? Alfredo Torres, ¿quién más que él para hablar de encuestas? Presidente ejecutivo de Ipsos. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches, Gusto Jaime. tenerte. Igualmente. Vamos al primer cuadro. Arranquemos con la actualidad. Fuerza Popular. Ah, no, este es primero el de los líderes, ¿no? Vamos primero con los líderes. Vamos a hacer el repaso de los cuadros. A ver, ¿con cuál de estas personas simpatiza más usted políticamente? Ninguno, 31%. George Forsyth, 12%. Keiko Fujimori, 9%. Antauro Humala, 6%. Salvador del Solar, 5%. Comencemos por esto, Alfredo. Regresemos a cámara, por favor. La novedad ahí es ¿Antauro? En realidad hay varias novedades. ¿Salvador? El primer impacto, la primera novedad es que Forsyth cae. No es la primera vez que hacemos esta pregunta. El mes pasado Forsyth estaba adelante, pero por un margen más amplio. Estaba como con 18%. Le ha afectado pues lo de la situación personal. ¿no? Su ¿no? tema personal lo ha afectado. No lo ha destruido, pero lo ha golpeado, ¿no? De aquí para adelante veremos, según cómo evolucionen las cosas, si se puede recuperar. De hecho, ha estado actuando como alcalde en estos días con bastante visibilidad y eficacia, como siempre. Pero el otro tema, el de Vanessa, puede pues complicarlo más. Vanessa Terkes. Sí, pues. Luego, ¿cuánto? Es lo que no sabemos, pues es que hasta dónde se van a poder demostrar o no las acusaciones. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste hace un mes, o sea, el sondeo? Ya, y esto ha sido justamente en el mes, o sea, esto ha sido hace una semana. Podríamos decir que lo ha medido completamente. El único hecho alrededor de Forsyth ha sido ese. Sí. Y si el mes anterior tenía 18, le ha costado estos 6 puntos. Así es. Y le puede costar más. Por eso. Pero también puede ser que el tema se vaya diluyendo y se recupere, ¿no? Ya. O sea, que no podemos en este momento anticipar nada, salvo que él está en primer lugar, aunque con este pasivo en contra. Luego está estable Keiko Fujimori con su base fujimorista. Hay que decirlo con justicia. Sí. Estando presa. Estando presa. O sea, por lo tanto, ese 9% es recontra firme, duro, ¿no? ¿Sí? Gente que confía en ella, a pesar de que esté presa, por supuesto, que está en detención preventiva, ¿no? No hay ninguna condena en el momento contra ella. La otra sorpresa, por supuesto, es lo de Antauro Humala, porque Antauro, que también está preso, sí condenado,
Sí. y dada la actual legislación no podría ser candidato. Sin embargo, la pregunta no es intención de voto, sino de simpatías. Así es. Y en simpatías sí hemos registrado un crecimiento. ¿Cuánto? De Antauro de 2 puntos. Pero digamos, con lo cual ya llega a estar en el tercer lugar, ¿no? Tiene videitos en las redes. Ha estado activo con Ajá. videos en las redes, ha tenido repercusión en 2 diarios que tienen en portada, ¿no? En Expreso y en La Razón. Sí, lo están levantando. Lo están levantando. Entonces, eso ha tenido algún impacto, ¿no? Claro. Y en todo caso lo que refleja es un sentimiento, ¿no?, anti clase política muy fuerte. Ahora, lo real es que su impacto no es, a pesar de lo que acabamos de decir, no es tanto en las ciudades, sino es en el campo. El mayor apoyo lo tiene la población rural. Ajá. Así es. Entonces, sí hay en este sector de la población, especialmente la Sierra Sur, un sentimiento, digamos, de simpatía por lo que él representa, ¿no? Siempre la Sierra Sur, ¿no? Sí. Siempre la Sierra Sur. Y así es. Y supera en esta encuesta a Verónica Mendoza también en la Sierra Sur. Claro. Además ella proviene de ahí. Salvador del Solar tiene 5 puntos. Salvador del Solar efectivamente está ahí, ha tenido un poco más de presencia en las últimas semanas, pero por supuesto el desgaste que le va a tocar como presidente del Consejo de Ministros hace difícil en este momento anticipar si va a tener o no futuro, ¿no? Claro, además tiene que ser pues esto que le dicen a los ministros, ¿no? Fusible. Claro, ¿no? Así es. De todas maneras, esto de nuevo mide simpatías, ¿no? Y claro, él está haciendo un espacio y todavía es temprano para decirlo, tiene pocos meses en el cargo, pero podríamos ver qué ocurre más adelante. Porque además va ganando ninguno. Sí. Eso hay que decirlo Va también. ganando ninguno y eso es preocupante porque el ninguno suele ser un voto que hasta el final queda, digamos, resistente a los candidatos más potables. Suele haber un voto radical en el ninguno. Eso me quiero decir. O sea, es un voto por el outsider, pero muchas veces es por un outsider un poco más radical. Claro. Vamos ahora sí podemos ir al de las novedades en el fujimorismo. ¿Ah? Sin contar a Keiko Fujimori, a pesar de que tiene 9 puntos, estando presa. ¿Quién es hoy para usted el principal líder del partido Fuerza Popular? Acá está lo que les comentaba hace un momento, cifras de Ipsos Perú. Luz Salgado, 19%. Bartra, 18%. Galarreta, 12%. Carlos Tubino, es el vocero además de la bancada, 6%. Miki Torres, 3%. Luz Salgado. Ojo, ahora, mira, es interesante también ver que allí, dime tú eres el experto, ¿hay un empate técnico entre Salgado y Bartra? Sí, y además hay una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Luz Salgado estaba más arriba. Ajá. Y Bartra estaba más abajo. O sea, se están acercando, se están empatando y podrían cruzar más adelante. Bueno, ¿no? por ley tenemos que poner ahí la ficha técnica. Ahí está el margen de error, justamente, más menos 2.8. Sí, porque es una encuesta a 1.200 personas a nivel nacional, así que tiene un margen de error chico. Claro. Entonces lo que comentaba es que a Luz Salgado pues es una líder histórica, ¿no? Él ha acompañado el fujimorismo desde Caño Decía, claro, ella vino con el tractor. Así es. Claro. Ya ha tenido momentos. Y la yuca. Momentos estelares, ¿no? Para bien y para mal. Sí. Hay imágenes de ella en momentos estelares de la historia, ¿no? Digamos, para recordarlo con Montesinos, sí, y con Paniagua, entregándole la banda. Así es, ¿no? Pero, y ha sido presidente del Congreso, en fin, es una líder histórica. ¿Pero cuánto ha bajado? Ha bajado, en un momento dado era la única, estaba en 20 y tantos %, me parece que 25%. Ajá. Y el resto estaba pues debajo de 15, ¿no? Y Rosa María Bartra ha crecido y ahora está prácticamente empatada, es cierto, ¿no? Sí, siendo pues. más joven, ¿no? Evidentemente el estilo que tiene, que desde el punto de vista de los que queremos que haya reformas políticas no nos gusta mucho porque tiende a frustrar algunas de las propuestas de los debates. ¿Y Bartra cuánto pero, sube? Sin embargo, para la base fujimorista es una persona popular. Icónica, como te decía, ¿no? ¿Bartra cuánto sube? Bartra ha subido, me parece que 3 puntos en 3 meses, pero, digamos, hace 3 años nadie sabía quién era, ¿no? No, claro, porque ella ha salido de esta hornada, Así de es. la lista del 2016. Es de una figura joven, por lo tanto,
sí tiene un potencial político, indudablemente. ¿Que podría darle o catapultarla eventualmente a poder ser presidenta del Congreso para ti? Bueno, mucho? Eso ya depende de la capacidad de congregar apoyo de otras fuerzas. Ajá. Ella me parece que es una persona que polariza mucho. Me parece que actualmente Fuerza Popular no tiene la capacidad de imponer a una persona polarizante. En todo caso, tendría que o ceder en alguna persona cercana al fujimorismo o postular a alguien que tenga mayor aceptación en las demás fuerzas políticas, ¿no? Uh-huh. Lo que sí creo que tiene potencial es de ser parte de la plancha presidencial o la candidata presidencial en caso de que Keiko Fujimori no pueda hacerlo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caramba. Mira tú. Y además tiene un discurso ultra, ¿no? O sea, ya... Es que es en donde rosa lo ultra, ¿no? Donde se está refugiando el fujimorismo, la Fuerza Popular, digamos, en la campaña de Keiko, no ya en el ejercicio de oposición, sino en la campaña presidencial, hizo un esfuerzo por correrse hacia el centro, ¿no? Porque no puedes tú llegar a la presidencia si no tienes una invitación al centro o otra por ti. Y en la campaña, de alguna manera, sobre todo en la primera vuelta, tenía Keiko ese mensaje. Pero la gente que se ha quedado con el fujimorismo, con Fuerza Popular, es la gente más extrema, más dura, ¿no? Más conservadores, más autoritarios, y en ese sector ella encaja muy bien en ese mensaje, ¿no? Además es un mensaje que va radicalizándose, ¿no? Justo Gustavo Ritti comentaba este grupo La Resistencia, ¿no? Uh-huh. Que tiene trazos ultras, ¿no? Uh-huh. Son ultraconservadores, levantan el discurso del no aborto, de enfrentarse a las personas homosexuales, encararon a Alberto de Belaúnde, es decir, y además, justamente, uno de esos que marcha en La Resistencia tiene una foto con Rosa Bartra. Uh-huh. O sea que ahí está. Claro, ahí está el vínculo. Ese es el vínculo, ¿no? Uh-huh. Ahora, sí es interesante hacer notar que ese 31% del ninguno, que es el que va encabezando las simpatías políticas, volviendo al primer cuadro, tiene que ver también, tú me dirás, con el caso Lavajato. Por supuesto. Es decir, hay una afectación a los líderes políticos y quería aprovechar en justamente comentar otra cifra que sacan ustedes con El Comercio, Ipsos. El 84% cree que Luis Castañeda recibió coimas de OAS. Ya está. Sí, y son cifras similares a las que hemos encontrado antes con Susana Villarán, ¿no? Y antes con los expresidentes. O sea, por supuesto que hay una sensación en la opinión pública de una gran frustración con la clase política que hemos tenido. Entonces, no es solamente el 30 y tantos % que dice ninguno, también los que dicen Forza o los que dicen Antauro y otros candidatos más están diciendo no quiero a los partidos políticos tradicionales, ¿no? Claro. Entonces se viene una situación muy complicada para ellos. Fuerza Popular probablemente va a sobrevivir, pero disminuida. Acción Popular, que es el único que no ha estado, digamos, vinculado al caso de Lavajato, porque no ha estado en el gobierno en los últimos 20 años, desde Paniagua. Entonces, y gracias también al triunfo de Muñoz en Lima, es el que podría estar un poco mejor, pero salvo Acción Popular y Fuerza Popular, lo demás es bastante difícil de predecir. O sea, ¿quiénes pueden pasar si seguimos con la valla, el 5%? Claro. Por ahora estos dos, los demás está por verse. Ahora, mirando ya lo que es, digamos, la presidencia, ¿no? Martín Vizcarra, él esta semana en una entrevista ha vuelto a levantar las banderas de lo que algunos llaman la confrontación, ¿no? Uh-huh. Esto de mantener un persistente y reiterativo mensaje de pelearse con el Congreso, de decirles, cuidado que no me vayan a aprobar las reformas tal y como están, porque eso se interpretaría como una negación a la cuestión de confianza. Ergo, existe la facultad de disolver el Congreso de la República si la confianza es negada. Ahí hay cosas muy finas. ¿Y cómo las ves tú? Es decir, ¿cómo ves este escenario y hasta cuánto más puede caminar Vizcarra para poder concretar aquello de la disolución? Sí, es bien difícil la situación, ¿no? Porque desde el punto de vista del juego político, sí creo que él está usando la vieja técnica de la escopeta de 2 cañones, ¿no?
O sea, por un lado agrede, por otro lado se reúne con el presidente del Congreso, o Salvador del Solar pone paños fríos, o el presidente o el ministro de Justicia. Por otro lado, él sale con una posición más fuerte, que es lo que la gente demanda, porque la gente tiene mucha animadversión contra el Congreso, y por otro lado, él también espera que el Congreso respete en la mayor parte sus propuestas. Entonces, si se presenta como muy contemporizador, van a hacer lo que quieran con las propuestas, no se van a burlar, digamos, ¿no? Entonces, tiene que estar jugando con la amenaza para que algunos congresistas pues se la tomen en serio y hagan su mejor esfuerzo por conciliar, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? Porque ¿no te parece que... Creo que hacías algunos apuntes en tu artículo del domingo en El Comercio, porque está jugando con fuego, es decir, está manejando este discurso de confrontación, pero eso no es suficiente. Va además a este asunto de los venezolanos que ha tenido un clamoroso desacierto, ¿no? Las propias Naciones Unidas, me parece, que ha condenado la decisión del gobierno peruano o la ha criticado, ¿no? Claro. ¿Cómo manejarse en esos hilos tan finos? Sí, pues... Está riesgoso. Estoy de acuerdo y creo que es muy delicada la situación, lo que puede pasar, digamos, en el curso del mes de julio. El 25 de julio se cierra la legislatura, el 28 es Fiestas Patrias. El presidente podría estar, digamos, pensando, evaluando, digamos, una posición, digamos, realmente de cierre de Congreso. No sabemos hasta dónde está dispuesto a ir por ese camino. Entiendo que lo haría siempre tratando de respetar la Constitución, lo cual es complicado, porque no podría, a modo de muchos constitucionalistas, y nosotros no somos expertos, hacerlo de manera retroactiva, ¿no? Tendría que volver a plantear una cuestión de confianza, pero eso a su vez ya está un poco desgastado, ¿no? Claro. Yo esperaría, ojalá, que estos sean solamente pechadas mutuas y que al final logremos un entendimiento, ¿no?